a quien ya extrañábamos en estas mesas de diálogo. Ya tiene mucho que no nos acompañaba en esta mesa de diálogo. Me declaro culpable de eso y cosas peores. Le agradezco mucho al analista, economista, politólogo Mario Campa, desde Sonora, que nos acompañe para hablar sin censura. ¿Cómo estás, Mario? Hola Vicente, ¿qué tal? Efectivamente, hace un rato no estaba por acá, pero con mucho gusto aquí atendiendo el llamado. Oye, qué pinche calorón está haciendo en el rancho, ¿no? Somos de Sonora y no nos sorprende, pero qué calor está haciendo. Me imagino que allá en la capital, el infierno. Sí, algo digo, hay momentos en que cede un poco por las lluvias, pero efectivamente hay otros días en que llega 48 para quienes nunca han podido poner un pie aquí en Hermosillo. Bueno, y a los que les va a dar el soponcio es a los conservadores. Hace unos minutos seguramente escuchabas en la mesa de diálogo que Hamlet Almaguer, el diputado, hablaba de la reforma tributaria, la reforma fiscal que inmediatamente se pone a cocinar en Colombia con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia. No esperaron nada y se ha presentado esta ambiciosa reforma tributaria enfocada a que los más ricos paguen más impuestos. Y yo quiero insistir en este tema, por eso te he pedido que nos acompañes, tú eres experto en estos análisis, porque lo mencionaba hace rato como un despertar del pueblo. Es un despertar también de los políticos que buscan gobernar naciones para destetarse del poder económico, separarse de esos poderes privilegiados históricamente por los gobiernos, Mario. Sí, bueno, efectivamente, Vicente, para quien nos está viendo, hoy fue el primer día, digamos, ya en funciones del nuevo gobierno en Colombia y presentan una reforma fiscal inmediatamente con el nuevo ministro de Hacienda, que es Ocampo, un funcionario que estuvo mucho tiempo también en la CEPAL, ¿no? Muy importante, un economista reconocido en toda América Latina de la corriente del estructuralismo, y lo invita Petro a ser su ministro y meten hoy mismo una reforma tributaria efectivamente ambiciosa en el sentido de que busca recaudar hasta 2% o cercano al 2% del Producto Interno Bruto adicional a lo que ya se recauda. Esa es la parte importante, pero la otra parte fundamental es que efectivamente, y esto hay que recalcarlo mucho, está dirigida a que paguen o contribuyan un poquito más a aquellos que más tienen, específicamente el 2% más rico. En Latinoamérica e incluso en Colombia, con esto ya formalmente se pone punto y final a la propuesta del anterior presidente Iván Duque, que fracasó y que llevó a las personas a manifestarse y a un conflicto social. Esa reforma no era particularmente progresiva, ¿no? En un inicio incluso era mucho menos, después trataron de hacerle algunas modificaciones, total que no fue aprobada. El problema es que a la derecha generalmente usa como encuadres esto de vamos a ampliar la base fiscal, la base tributaria, que se integren a la formalidad, eso dejando eufemismos, muchas veces se refiere a vamos a ponerle más impuestos a los pobres, así como lo digo, y en este caso, la propuesta que hace Petro es muy específica en algunas pocas medidas, pero que pueden ser muy eficaces, ¿no? Por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, que tiene una tasa máxima del 39% en Colombia, pero el problema es que hay muchos ingresos que escapan a esa declaración. Por ejemplo, los dividendos. Cuando tú tienes acciones en una empresa, particularmente, por ejemplo, en las que cotizan públicamente, cada cierto tiempo se decretan dividendos, que es un pago que se hace en proporción al número de acciones que se tiene en una empresa. Y esos, por ejemplo, tienen una tasa muy inferior a la del resto de los ingresos, por ejemplo, de los salarios. Entonces, los ricos, que son los que muchas veces reciben esos dividendos, terminan tributando muy poco por eso o por otro tipo de ingresos, le llaman allá pues infrecuentes o algo así, por ejemplo, de la venta de bienes inmuebles. Generalmente
cuando se vende una casa, pues allá muchos de esos ingresos no se reportan, herencias no se reportan. Entonces, se busca hacer más progresivo el impuesto sobre la renta, en el sentido de que quien gane más pague incluso más tasas más elevadas. Se busca reducir las exenciones también. Hay un nuevo impuesto también que tiene que ver con el patrimonio. Es un impuesto a la riqueza. Muchas veces nos enfocamos en el impuesto sobre ingresos o salarios, pero en este caso es sobre el patrimonio. Impuestos a las empresas hay muy poca novedad, sobre todo se buscan menos exenciones. Y hay un componente muy importante medioambiental. Esto es algo que ha marcado, digamos, en los primeros, durante toda la campaña marcó a Gustavo Petro, que es una arista medioambiental muy importante. Y, por ejemplo, ahora con esta reforma fiscal está proponiendo impuestos para bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados, plásticos de un solo uso. Está proponiendo un impuesto del 10% a las exportaciones de carbón y de petróleo. Y eso sería... Mario, sí. Va en camino para que los conservadores, si son igual de bravos en Colombia como en México, le llamen dictador a Petro. Bueno, algunas de estas medidas no les van a gustar. Incluso estaba leyendo hoy yo la iniciativa completa y en algunos casos dicen, bueno, es que pues sí, podría ser que llegue menos inversión al sector energético, pero por otro lado va a ser más atractivo invertir en otros, ¿no? Si no quieren invertir en esos sectores, pues casi ni modo. Y también al hecho de, al imponer un impuesto a la exportación de estos de energéticos, pues están pensando en que algunos de esos se queden en el mercado doméstico y también abaraten un poco al interior el precio de los energéticos. Es una reforma muy interesante y sí, efectivamente, el 2% no va a estar muy a gusto con esto, muy conforme, pero el 98% se va a beneficiar principalmente de que va a haber más gasto para programas sociales, va a haber más gasto para infraestructura y también va a impedir que siga creciendo la deuda, que en Colombia venía creciendo más o menos al ritmo al que venía creciendo con Calderón y Peña aquí en México, ¿no? Quizá incluso un poquito más aceleradamente, ¿no? Ya que lo pusiste sobre la mesa, se puede decir que también en Colombia van primero los pobres ahora con Petro. ¿Hay alguna forma de comparar estas políticas tributarias en Colombia con lo que se está haciendo en nuestro país? Se acabaron las condonaciones de impuestos, se busca reinvertir precisamente para los más pobres, pero creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha ido ni a la mitad de lo que yo estoy escuchando. Bueno, esa es mi opinión, tú eres el experto, querido Mario, y le han caído encima acá en México. ¿Se puede hacer una comparación con la visión de la 4T sobre cuestiones tributarias a lo que se está haciendo en Colombia? Bueno, la verdad es que la de Colombia es una reforma de, digamos, un solo momento, donde se busca que probablemente los cambios se den en un inicio y ya después quizá ya no haya mucho. Aquí en México se ha buscado otra vía, no fue una reforma fiscal así de golpe, de choque, pero sí ha habido algunos movimientos interesantes que de facto han llevado que la recaudación tributaria como porcentaje del PIB haya venido subiendo. Algunos de esos pues ya son conocidos de sobra, como por ejemplo reducir la evasión y la ilusión en los grandes contribuyentes, recuperar aquello de juicios anteriores. La reforma al outsourcing está teniendo un impacto muy interesante en la recaudación del ISR. Ha habido algunos impuestos digitales adicionales. La verdad es que más que crear uno nuevo se está equiparando a otros bienes. En pensiones también se hizo una reforma silenciosa, callada, pero interesante al IMSS, de tal forma que va a haber una pensión mínima garantizada y además en ciertas pensiones más altas los patrones van a tener que poner más dinero. Entonces sí ha habido algunos cambios interesantes, pero hay una agenda pendiente, eso hay que también decirlo. Y yo creo que es un muy buen momento para empezar esta reflexión, Vicente. E incluso sabemos de la buena relación de Petro con López Obrador, porque se podría de aquí a 2 años, de aquí a la elección del 2024,
ir creando una especie primero el diagnóstico de aquellos impuestos que podrían hacer el sistema fiscal mexicano mucho más progresivo, es decir, incluso hasta reducir impuestos a los pobres para subirle a los ricos. Eso podría ser. Lo que pasa es que hay que tener un buen diagnóstico y hay que enfocarse en los impuestos adecuados, pero no hacer las reformas fiscales que venían haciendo el PAN o el PRI, porque entonces vamos a tener un posible conflicto social y un desprestigio tremendo en la 4T. Hay que ir por el 1, 2% más rico, y sin duda yo creo que en 2 años, en una nueva campaña presidencial, este tema puede ser muy interesante y puede dar un impulso renovado a esta ola progresista que también llega a México, por supuesto, ¿no? No estoy escuchando, Vicente, si puedes Te repetir. ofrezco una disculpa. Nada más por no dejar, querido Mario, ya que estamos analizando estos temas económicos, dice Ferriz de Con, manifiéstate, Salinas, regresa Cedillo por la unidad, 2 de los presidentes que más daño le han hecho a los bolsillos de los mexicanos, lo que es no tener vergüenza ni dignidad, dirían algunos, Mario. Bueno, sí, ahora que lo mencionas, Vicente, por ejemplo, en el caso de Felipe Calderón, elevó el IVA del 15 al 16%. Eso específicamente en el caso de Petro se está buscando evitar. Los impuestos al consumo los pagan sobre todo, digo, aunque los ricos pagan más porque ganan más, como porcentaje de su ingreso los pobres lo resienten más. El IVA hay que incluso reducirlo aquí en México, y Felipe Calderón fue el último presidente que lo subió. Hay que recordar que también lo había subido bastante Cedillo por una crisis que el mismo PRI creó. Entonces, el PRI y el PAN, el PRIAN, ese básicamente su impuesto insignia es el IVA, que afecta particularmente a los más pobres. De ahí que sea, por ejemplo, podríamos aquí en México reducir el IVA, que incluso está bien, hay que mantenerla exentos, por ejemplo, alimentos, que Vicente Fox quiso ponerle impuestos a los alimentos, ¿no? O a las medicinas, sería contraproducente para los pobres. Aquí Petro buscó no afectar el IVA porque sabía que si se sube el IVA, automáticamente muchas personas entran a la pobreza, ¿no? Porque muchos no pueden pagar la canasta de alimentos y medicinas, ¿no? Entonces, de ahí que sea importante en México darle más impuestos, por ejemplo, al patrimonio o a los grandes ingresos, incluso a los salariales, pero en la parte más alta de los que ganan más para que paguen más tasas, y a las clases medias incluso las puedes dejar sin efecto o no afectadas, y a los pobres hasta se les podría reducir los impuestos o incluso reducir el IVA. Entonces, yo creo que es un buen momento para reflexionar esto, pero sí tenemos que alejarnos de esas visiones de ampliar la base fiscal o subir el IVA a alimentos y medicinas, porque ahí es donde más lo resienten los pobres, ¿no? Mi querido Mario Campa, como siempre es un placer. No te pierdas, hermano, ya te extrañábamos aquí en Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando precisamente a la gente para que te siga en redes? Yo encantado, Vicente, ya sabes, cuando me inviten aquí trato de estar, no siempre se puede por la diferencia de horario, por cuestiones laborales, pero muy agradecido por el espacio, y me pueden encontrar en mi @Mario_Campa, y ahí hay un poco más también de detalles sobre algunas de las medidas que incluye esta reforma fiscal de Gustavo Petro en Colombia. Muy interesante. Ahí luego tendremos oportunidad de comentar, por ejemplo, la que Boric quiere proponer en Chile. Y así yo creo y tengo confianza de que algunos de los candidatos que andan sonando por ahí van a buscar alguna reforma o pequeñas reformas fiscales en el próximo sexenio, ¿eh? Así que hay que estar pendientes. Por lo pronto, una muy buena noche. Te mando un abrazo, Mario Campa, hablando con nosotros sin censura. Buenas noches, Mario. Y déjenme también darle la bienvenida a 3 amigos de esta familia sin censura. Primero saludo al escritor y periodista Kurt Harvard.
Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.